El señor Attila Marton nos va a dar la plática Prevención y Comunicación para el Bienestar de los Perros. Es consultor de Relaciones Públicas de la FCI, vicepresidente de la Asociación Mundial de Prensa Canina, exdirector ejecutivo del Club Canino Húngaro, gerente de proyecto del Campeonato Mundial de Perros de Utilidad HIPPO de la FCI y de las Exposiciones Caninas Mundial de la FCI, Budapest 2013. Exconsultor en educación relacionada con el bienestar canino y relaciones públicas para el Club Canino de Lituania. Más de 100 publicaciones en inglés y húngaro centradas en asuntos de bienestar animal relacionados con perros, autor del libro Barking Up the Wrong Tree en 2015. Gracias, un fuerte aplauso por favor para Attila Marton. Buenos días. Y después de este video tan conmovedor y tan maravilloso, siento arruinar el momento que me tengan que escuchar a mí. Hoy quisiera hablarles de la prevención, la importancia de la prevención, cómo funciona y por qué es importante que nos enfoquemos en ella. Vamos a ponerlo en términos muy simples. La prevención tiene que ver con prevenir las situaciones no deseadas, es decir, evitar que ocurran, que vuelvan a ocurrir o detener el fenómeno para que no escale. En términos sencillos, significa que si hay una situación, no necesariamente haya que esperar hasta que se queme la casa o caiga en cenizas. Pongo estas imágenes únicamente para que vean un perro con su familia muy felices y otro en terribles condiciones de salud. El segundo perro definitivamente necesita ayuda y para el perro lo mejor sería no llegar a esa condición, por supuesto, y esa sería la misión de las actividades de prevención. Y aquí la cosa engañosa y el motivo por el que creo que no es así de popular estas estrategias de prevención y actividades y estrategias, porque como vimos ayer, en el manejo de la población de los perros en situación de calle no puede cambiar de la noche a la mañana, se requiere mucho tiempo y mucho dinero, y en muchos casos ni siquiera se puede demostrar directamente y decir, miren, la narrativa, la actitud de la sociedad ya cambió porque invertimos tal dinero en este tiempo, pero ahora es dinero. No se puede conectar directamente las cosas. Que la actualicé porque quería profundizar en algunos temas. En varias presentaciones he oído lo doloroso que es escuchar el eslogan de no compres, adopta. En Hungría he conversado con muchos refugios y en la parte de entrada parece lógico y razonable decir, ok, hay una competencia entre los refugios y los criadores, pero el problema es un poco más complicado que eso, y esta frase debería ser algo así, que diga, no reproduzca perros con un futuro incierto, solo para tenerlos un poco de tiempo en casa, porque son bonitos o porque fue una cruz accidental o porque querían ganar un poco de dinero para Navidad. Y la otra cosa que tenemos que agregar es no tener un perro si no se sabe exactamente cómo hacerlo bien. En varias presentaciones hemos oído que los perros son extremadamente populares. La pandemia fue un muy buen ejemplo de cómo la gente de manera egoísta e irresponsable comenzó a tener perros sin conocimiento alguno de cómo hacerlo, y eso provoca muchos problemas, incluso sin pandemia. Ayer escuchamos una excelente presentación sobre los perros de la calle y la razón de su abandono. Es algo muy importante que esos animales que tienen necesidades tengan un hogar y sean atendidos, pero también hay una misión muy importante de reducir la población de esos perros que tienen necesidades, ¿ok? Si resquitas perros, alimentas a alguien que hace algo, y también es necesario concentrarse en el tema de por qué llegan a la calle, muchas veces traumatizados y en pésimas condiciones. Los temas conductuales es un tema muy importante y, por supuesto, en muchos casos he escuchado que los perros a veces son extremadamente agresivos o que tienen problemas sociales. Esto se debe,
Nos gusta simplificar las cosas, no nos gusta la complejidad, porque realmente no logramos identificar la solución y por muchas razones buscamos la respuesta más simple a nuestras preguntas. Y en muchos casos he escuchado que este perro es agresivo porque tiene problemas con su sistema nervioso, por la endocría o lo heredó. Una vez leí un artículo hace un par de años que establecía que los criadores tienen tienen que producir perros con mejor conducta y más socializables. Se me hizo muy triste ver todo esto porque cuando profundizamos los problemas conductuales, la primera pregunta que surge es: ¿qué consideras un problema conductual? La gente tiene una idea poco realista de los perros en la mayoría de los casos. A veces creen que tienen un perro, porque el perro es muy inteligente, lo llevan a casa y de pronto se dan cuenta que dicen, es un perro tonto. No es que sea tonto, simplemente que la persona no se ha tomado el tiempo de socializarlo y entrenarlo adecuadamente. Pensamos que el perro es un producto que automáticamente sabe cómo comportarse y qué hacer, etcétera. Y yo he escuchado muchas conversaciones que dicen, es que mi perro no es tan inteligente porque no hace trucos. ¿Y por qué debería hacer trucos el perro? ¿Por qué definir las habilidades, capacidades cognitivas del perro por eso? Eso es algo que tenemos que verificar. Aquí he incluido algunas conductas específicas de razas. Hay muchos tipos y muchas razas que se han empleado para diferentes labores como protección durante miles de años. Y si un perro de estos que tiene que hacer su trabajo, van a decir, ese perro es agresivo. No, la agresividad es un tema muy complejo y simplificado también, pero es muy importante comprar perros menos socializados para este tipo de labores, y hay muchos ejemplos de este tipo de perros que no son para socializar, pero después de haber comprado un perro socializado es necesario entrenarlo, es necesario comprender a ese perro en particular, su conducta, qué detona esas conductas, y no se puede escatimar el tiempo. Los perros son complejos. Pongo aquí el microbioma porque se han hecho estudios recientes que han demostrado una correlación o por lo menos una relación causa-efecto entre la nutrición y los problemas conductuales. Otra cuestión importante, podría haber empezado con esta. Tenemos que comenzar con el antropomorfismo. Los perros son perros, no humanos, sin importar cómo se les llame. Miembro de la familia, el bebé peludo, el perrijo. La especie sigue siendo una especie, tiene necesidades diferentes y no podemos manejarlos, no podemos tratar a un perro de la misma manera que trataríamos a un niño humano. Y las cuestiones de salud. De hecho, hablamos mucho de las actividades de prevención en la salud. Tenemos muchas presentaciones que tienen que ver con las enfermedades que se heredan genéticamente, y es importante, es un problema, pero en muchos casos las enfermedades genéticamente heredadas realmente no se desarrollan como una enfermedad, es una vulnerabilidad, es decir, existe la posibilidad. La genética no es un tema de decir sí o no, blanco o negro, sino que hay un elemento muy importante en los problemas de salud que muchas veces pasamos por alto, y es los elementos del medio ambiente. Tuvimos ayer una excelente presentación sobre la nutrición. Si no alimentan adecuadamente a su cachorro, no se sorprendan de que en 2 años, después de un mal desarrollo por el mal alimento, haya problemas. Es una consecuencia totalmente lógica. La obesidad. Me da mucho gusto poder hablar de este tema. Ayer también se mencionó, por ejemplo, quiero mencionar a Austria, porque hay esos problemas que mencionamos ya ayer. Los veterinarios austríacos
emitieron un comunicado, creo que fue hace 1 o 2 años, suplicando a los dueños de perros a hacer algo con sus animales, perros y gatos, porque la población de los perros y gatos en Austria es tan obesa que provoca muchos problemas de salud, y realmente eso no tiene nada que ver con la genética. Bueno, obviamente puede tener un antecedente genético, pero eso es otra cosa. Una intervención temprana. Sé que hay diferencias entre los países, pero por ejemplo en Hungría es muy fácil ver fotos en Facebook que dice: hola, tengo un perro y le sangra el ojo desde hace 3 días. ¿Qué me recomendarían? Y puedes ver otras cosas, la gente que pone una foto y que dice: mi perro no se puede mover, etcétera, etcétera. Y en lugar de llevarlos al veterinario, en lugar de hacer una intervención profesional, dejan que el problema crezca, y eso no es bueno. Olvidé hablar de la contaminación. Siempre hablamos de todo lo que nos rodea está contaminado: el aire, el agua, todo, el suelo. Y de hecho los perros sufren las mismas consecuencias, probablemente como los humanos, y podremos hablar de varios otros elementos del medio ambiente que tienen un efecto en la salud de los perros. Así que es un craso error tratar de explicar los problemas de salud y conectarlo con las enfermedades heredadas. Es una cuestión muy interesante de cómo la ciencia puede evaluar las verdaderas causas de los problemas de salud. ¿Cómo podemos decir, ok, tenemos documentos científicos que establecen una correlación o causa y efecto, o solo una correlación entre tal nivel de endocría y la fertilidad, por ejemplo? Pero ¿cómo puede un estudio de este tipo estudiar el efecto de los elementos del medio ambiente? Es un tema bastante complejo y tendemos a sobresimplificarlo. Aquí quisiera hablarles un poco de la cría y la prevención, porque esto ha surgido una y otra vez durante la conferencia. La doctora Tamash mencionó que el bienestar de los perros no se puede mantener sin una población que esté bien socializada para prevenir los problemas conductuales, y durante el proceso de reproducción, durante la selección, durante los cuidados de la hembra, el criador responsable del perro hizo lo mejor que pudo para reducir todos esos factores de riesgo o todas las consecuencias. Y la pregunta que surge es, y por eso quería profundizar en este tema, porque la pregunta es, ¿realmente lo piensa la gente? Porque eso nos da una imagen muy negativa, una opinión muy negativa de los criadores, y realmente la gente no piensa así. Yo he escuchado muchas veces: ¿por qué criar perros? Porque los perros se pueden criar solos. No es así de simple, y ahora voy a entrar en detalle. ¿Por qué existe esa reputación negativa? Es importante establecer la prevención, que no decaiga la sociedad de criadores y que no pierda su reputación. Podría yo hablar horas de esto. Hay una preocupación social que queremos resolver. Los perros y el bienestar de los animales en general es un tema al que reaccionamos y que está, digamos, de moda, y algo que los políticos no han puesto atención. Ahora, queremos una reacción, una acción política, y los políticos quieren decir: bueno, necesito votos en la próxima elección, y en muchos casos ocurre que no ven el problema a fondo, simplemente presentan algo. Mencioné algo sobre las razas peligrosas. Hay países donde decidieron que la mejor solución de reducir los ataques será la prohibición de ciertas razas. Eso no va a resolver el problema, no lo resolvió. Y quisiera otra vez aludir una de las preguntas en una de las presentaciones de ayer, que era: ¿cuál es la solución para esos perros? En el comercio ilegal de cachorros. Primero que nada, es necesario que entendamos todos que no todos los perros vienen de criaderos registrados. Es algo muy simple, pero queremos pasarlo por alto y no queremos
profundizar en el problema, porque es mucho más fácil encontrar un objetivo visible, una comunidad visible y decir todo es culpa de ustedes. Yo he conversado con personas que manejan los refugios y dicen que se debería prohibir la cría de pedigrí porque hay demasiados perros en los refugios. Y ahora díganme si el 95% de los perros de los refugios son cruzas o ¿qué son? ¿Cómo podría ayudar el que se prohíba la cría de razas de pura sangre? Por supuesto, esa persona no pudo darme una respuesta. Simplemente es una manera simplista de encontrar el objetivo más visible y decir, ok, la genética es la responsable de los problemas de salud. El sistema nervioso es el responsable de los problemas conductuales. Y todo esto es lo que se te puede decir, ok. Los criadores son los responsables de todo. Y eso está pasando en muchos casos. Aquí establezco que no todos los criadores son buenos y con esto no quiero decir, porque siempre busco tener una opinión objetiva al respecto. No todos los criadores son buenas personas, pero sería necesario castigar al individuo, no a toda la comunidad. Esto no es justo, porque si es uno de 100 o 1 de 1000 que tiene prácticas irresponsables, incluso que rayan en la delincuencia, ¿por qué habría que castigar a todos los demás? Y eso va a la siguiente pregunta. Se me hace muy importante porque hablamos de la importancia de las poblaciones registradas, porque tenemos acceso a la población, podemos llevar a cabo la gestión, estrategias de gestión de la población. Entonces, ¿por qué alguien tendría la motivación de ser un criador responsable? Yo no soy criador, pero la pregunta es si realmente quiero gastar mucho dinero, dedicar mucho tiempo a aprender, a debatir con los criadores, ¿no? Criadores en Facebook. Y entre tanto, la gran mayoría del mundo dice, usted es una mala persona porque tiene un criadero registrado. Y rápidamente pensando, aquí vemos algunos elementos básicos que esperamos de un criadero registrado. Generalmente pienso que tienen que hacer un estudio de laboratorio, estudio genético de laboratorio y leer muchos libros sobre diferentes temas para poder hacer este trabajo adecuadamente. Por supuesto, invertir mucho dinero en pruebas, etcétera, etcétera. Y entre tanto, si es algún productor de cachorros, se necesita hembra, macho y conexiones internacionales y alguien y habrá quienes te pregunten cuáles fueron los resultados de las pruebas de ADN, etcétera. Y los criadores registrados siempre los culpan, especialmente en esos países donde hay una gran propaganda en contra de ellos. Y entre tanto, ellos hacen las cruzas y otros hacen las cruzas sin responsabilidad, sin una actividad profesional. Y nadie les dice nada a ellos. Esto es un tema muy importante. Yo estudié economía y eso es un elemento básico. Si no hay demanda, no habrá oferta después de cierto tiempo. Eso lo podemos decir, sí, el perro debe tener una nariz larga. Bueno, habrá personas que no les guste, que prefieran un bulldog francés o un bulldog, no querrán uno que tenga la nariz larga. Ayer mostré esta diapositiva. Se han hecho estudios, así que es muy interesante. En ciertas encuestas sobre las personas que son dueños de bulldog francés y que murieron por enfermedades severas después de 2 años, esas personas saben exactamente que los criadores complicaron el caso y les gustaría tener otro bulldog francés. Es decir, es que estos problemas no es así. No es la primera motivación de tener un perro saludable. Tienen otras motivaciones y creo que estos servicios también muestran la compra, es decir, la manera que adquirieron esos perros,
que no puede ser culpar al criador o buscar al criador. Simplemente entran a internet y yo les digo las compras por impulso. Por ejemplo, cuando me levantaba en la mañana durante la pandemia, decidía yo, ¿qué voy a hacer? La gente de pronto se despierta y dice, ¿sabes qué? Hoy quiero tener un perro. Buscan en Facebook, ven una foto hermosa, para la tarde ya lo habían comprado. Por supuesto, la persona elige el más barato, el más fácil de conseguir, y después de 2 meses, si no estoy de acuerdo, regreso al perro, al refugio, o lo abandono en el bosque. Las compras por impulso son un gran problema. La jerarquía dentro de la sociedad también es muy importante y los perros son un símbolo. Muchas veces la gente elige un perro porque es un perro que nadie más tiene en su cuadra, o el doble de lo que le costó a mi vecino el suyo, así que me gustaría tenerlo. Con las razas populares como el bulldog francés, se pueden encontrar bulldog francés miniatura. Y otra vez pensemos en las 2 presentaciones sobre el boas. Son French bulldogs, hay azules, rosas, de un tamaño y de otro, pero realmente a nadie le ha importado eso. Desde el punto de vista del bienestar de los animales, en la mayoría de los casos, con la parte genética y la conformación genética, estos perros son extremadamente populares y nadie hace nada al respecto. Y el enorme problema, y esto nos remite nuevamente a la correlación de oferta y demanda. ¿Por qué las razas braquicefálicas son tan populares y seguirán siendo populares durante bastante tiempo? Primero que nada, tenemos a los perros como miembros de la familia y en muchas ocasiones sustituyen a un hijo humano. Y nuestro código genético humano está el proteger a una criatura más pequeña, pero los braquicefálicos tienen prácticamente una porción más parecida a un ser humano en comparación con un labrador o un poodle u otros que tienen la trompa más larga, y eso hace que haya mayor vínculo. Eso significaría entonces que estos perros tienen esos rasgos parecidos a un niño. En muchas otras razas cambian por completo, no como estos. Y tenemos un impulso automático de cuidar a estos perros, de tenerlos por un vínculo tan fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa, esto lo podemos oír muchas veces: no comprarle a los criadores, porque te venden perros enfermos y te los venden muy caros, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo oímos de muchas organizaciones supuestamente para el cuidado de los animales, y gracias a ellos ahora la gente prefiere entrar a internet o acudir a cualquier otra persona para comprar un cachorro, porque comprarlo de un criadero registrado ha tenido una pésima fama, y muchas veces hablamos del el comercio ilegal y toda la industria. Tal parece que son los que financian esas organizaciones que supuestamente promueven el bienestar de los animales, porque lo hacen de manera muy cuestionable. Y sabemos estos problemas, los conocemos más o menos y sabemos qué hacer con ellos. Es muy importante explicar y comprender la naturaleza del problema, y por eso me da mucho gusto que Julie Sanders haya hecho esa presentación ayer después de la presentación de Ludlow. Decir, ok, estamos controlando, tenemos las herramientas para controlar el BOAS, pero solo en las poblaciones registradas. ¿Y qué pasa con las demás? Eso no es tan complicado, y este mecanismo de que no todos los perros que parezcan un bulldog francés vengan de los criadores de bulldog francés. Pero el punto importante aquí es algo que pasan por alto muchas organizaciones que promueven el bienestar de los animales. La educación de los cachorros es muy importante. Voy a hablar de ese tema más adelante. Es algo complicado. Las relaciones públicas también son algo importante. Hablamos de los perros en las relaciones públicas, y las relaciones públicas quiere decir estar en contacto con las autoridades, etcétera, etcétera, y tener debates. Será muy necesario entre los creadores, los kennel clubs,
los Kennel Clubs, etcétera. Ayer se preguntaba que por qué la FCI no hace algo con ciertos temas, porque no es su función. Todo mundo espera que la FCI salga a salvar el mundo y realmente no ocurre nada. Y no es porque no quieran hacer nada, simplemente es que no funcionan así las cosas. Ahora, debería haber buena cooperación con las organizaciones de promoción del bienestar animal y ellos con la asociación de los criadores. No somos enemigos, tenemos objetivos en común, y esta propaganda contra la cría que los etiqueta como enemigos que provocan problemas en el mundo es algo muy dañino. Es con las organizaciones de veterinarios y otras de científicos, ONGs, y surge la pregunta de lo que hemos hablado otra vez: ¿quiénes son los enemigos? Dijimos que los criadores no son los enemigos desde la perspectiva del bienestar animal. Tenemos que definir quiénes son los enemigos, contra quién tenemos que luchar, y esto podría llevar un trabajo que destruye la reputación de los creadores, pero eso no es positivo en el largo plazo. Comunicación y prevención. Esto es algo que está definitivamente vinculado. James me quemó esta lámina ayer sobre que los problemas de la conducta animal tienen que ver con la conducta humana, primero que nada. Esto se debe a situaciones especiales, por ejemplo, una epidemia, desastres naturales, accidentes, por supuesto, que afecta el bienestar de los animales. Pero en términos generales podemos decir que en el caso de los animales domesticados, los seres humanos son quienes establecen y definen el entorno y el sitio donde estará el perro. Aquí lo interesante es por qué hacemos de la forma que hacemos y por qué tomamos las decisiones que tomamos. ¿Por qué alguien decide tener un perro durante la pandemia sin pensar realmente qué tiene que hacer con él después de unos meses o unos años? Y es un tema muy complejo, pero por favor, pongamos atención aquí al término conducta. La conducta de alguien. Ese es el proceso de construcción. ¿Qué pienso? ¿Qué expreso? Todas estas cosas se vinculan entre sí. Ahora, en caso de que yo me quede callado en una situación, no quiere decir que no me comporté o que no expresé nada. Simplemente decidí comportarme de la manera en la que decidí tener la boca cerrada. Todas estas cosas se interconectan. Y otra vez, las preguntas básicas en el bienestar animal es: ¿cuál es la actitud general del individuo que hace algo en contra de algún animal? Luego, ¿qué ideas hay de cómo elegir un perro, cómo mantener un perro, entrenarlo, alimentarlo? He leído publicaciones y comentarios en Facebook que dice: no importa lo que diga usted sobre su perro, que los perros no deban comer chocolate. A mi perro le gusta y le doy chocolate. Bueno, hay una conducta, hay una razón detrás. Ahora, es un tema muy amplio y toda esta, voy a decir teoría, pero lo que la gente piensa sobre cómo se comportan, cómo toman decisiones, todo eso define el marco del bienestar animal dentro de una sociedad o en un círculo social. ¿Y cómo tomamos decisiones? Porque es la siguiente pregunta en orden de importancia. Hay dos procesos principales de toma de decisión. Una, cuando de manera concienzuda tomamos todo en consideración con una planeación cuidadosa. Siempre pensamos que somos tan inteligentes y tan racionales que siempre tomamos la mejor decisión, lo cual no es cierto, porque nuestras conductas principalmente se basan en manejar, en correr en piloto automático, tomar una decisión de inmediato como reacción. Y es algo muy importante porque, por ejemplo, hace miles de años, cuando el hombre salía de cacería,
no tenía mucho tiempo para considerar, ¿qué es eso? A ver, ¿es algo café? ¿Es algo peligroso? No, simplemente corres. Necesitamos ese modo de piloto automático para sobrevivir, porque hay demasiada información a nuestro alrededor y tenemos que decidir rápido. Y ese es el problema, que la manera en que nuestras creencias y conductas se van tejiendo es un tema muy interesante. Por supuesto que la genética tiene algo que ver en esto, pero tenemos todo un entorno que nos rodea y tenemos una familia, tenemos antecedentes culturales, tenemos diferentes círculos sociales, tenemos las religiones y todo esto define nuestras conductas y nuestra forma de pensar. Más adelante, en nuestros círculos sociales, conforme van creciendo, tenemos diferentes círculos sociales, en el kinder, la escuela, el trabajo, etcétera, etcétera. Vamos evaluando inconscientemente la reacción de los demás sobre nuestras propias reacciones y por lo tanto generamos nuestras propias decisiones. Esta parte del humano, de hecho, el humano siempre cambia. No podemos decir, ok, ya tengo 18, 21 y ya estoy completamente desarrollado. No, porque los elementos del entorno son muy importantes. Siempre interactuamos con ellos. Los seres humanos y la conducta humana cambia en todo momento, pero la pregunta es ¿cómo podemos cambiar radicalmente la conducta y las decisiones de los seres humanos? Bien, existen elementos muy importantes y como ya decía y ya se mencionó en otras presentaciones, que es necesario un abordaje holístico. No podemos simplemente tocar uno de los componentes del problema. Tenemos que centrarnos en todos en conjunto. Las normas sociales. Las normas sociales son lo que constituye lo aceptable en un círculo social, no en todo un país, porque vivimos en naciones donde existen diferentes círculos sociales, por lo tanto yo me comporto diferente con mi familia, tengo otro comportamiento cuando salgo a tomar cerveza con amigos o cuando tengo una reunión profesional de la FCI. Son diferentes círculos sociales que exigen normas sociales completamente diferentes y esto es algo engañoso porque las normas sociales y nosotros, nuestra percepción de las normas sociales siempre tienen un efecto en qué pensamos y lo que otros piensan como una conducta aceptable. Y esto es posible modificarlo porque queremos pertenecer a un grupo. Somos animales sociales, no queremos que nos excluyan de nuestros círculos. Por eso tratamos de comportarnos de manera que sea aceptable para ese círculo. Nos gusta seguir a los líderes de opinión y a las personas de influencia, que no siempre es lo mejor, y obtenemos información de nuestro entorno. Estamos en contacto con nuestros vecinos, vamos a la peluquería, hablamos con la gente en el supermercado. De este modo tenemos experiencia y conocimiento, que son temas muy importantes y llevaremos por toda la vida. Y cuando experimentas algo nuevo, ojalá que lo utilices ese nuevo conocimiento en algún momento. Y recibimos mucha información de los medios de comunicación, películas, libros, revistas, etcétera. Aquí pongo redes sociales y páginas de internet. Los pongo en negritas porque recientemente la gran mayoría de la información que nos rodea llega a nosotros a través del teléfono. Y hablaremos de esto. Hay muchísima información a nuestro alrededor. Está a nuestro alcance. Muy fácil tener acceso a cualquier cosa a través del teléfono, la tablet o la laptop. Pero hay una interacción compleja con otros, porque en el pasado la gente utilizaba el internet para usar correo electrónico, mantenerse en contacto, y ahora puedes molestar a la gente, alguien te puede molestar, puedes tener peleas terribles en Facebook, Instagram o Twitter sobre algo muy importante o tal vez no tan importante. Así que la interacción, la forma en la que las personas se comunican en las redes sociales no es solo lo que pensamos en una sola vía, hay una interacción. Los hábitos que tenemos para utilizar estos dispositivos también cambian. Si, por ejemplo, nos remontamos hace unos 5 o 10 años,
el contenido que recibíamos, el contenido al que reaccionábamos y la manera en que usábamos la tecnología era absolutamente diferente a hoy y sigue cambiando. Esto tiene una enorme influencia en lo que pensamos, por ejemplo, sobre cómo mantener un perro, cómo entrenar al perro y cómo resolver cualquier problema relacionado con el perro. Pero existe el otro lado de la moneda. Simplemente por tener miles de, mucho más información, no quiere decir que nuestro cerebro pueda recibir y procesar toda esa información. Por lo tanto, se pierde mucha de esa información. Ahora, si yo les pidiera recordar tres cosas con absoluta precisión de lo que han visto hoy en Facebook, probablemente sería un problema, porque simplemente le vamos pasando más adelante, no memorizamos, no razonamos la información que vemos. Hay un enorme problema de concentración. ¿Cómo puedo concentrarme para leer un libro de 500 páginas o no, si después de 5 minutos tengo que regresar para ver qué está pasando en unas páginas antes? Ahora, el umbral, la forma en la que reaccionamos a las cosas también ha cambiado por completo y no es nada bueno. Pongo aquí una especie de impulso por dopamina. No es tanto un abuso, sino que tenemos adicción a la dopamina y queremos tener la mayor cantidad de información posible. Esto tiene una razón, pero la gran pregunta desde la perspectiva del bienestar animal y en general, que cuando la gente decide de pasar el día discutiendo, viendo videos de 20 segundos, ¿cómo podemos explicarle a esas personas qué es una enfermedad que se puede heredar? ¿Cómo se le puede explicar que no todos los perros vienen de criaderos, etcétera, etcétera? Aquí podemos referirnos a muchos de los temas que hemos hablado, porque en 10 segundos en TikTok o en Instagram no es posible llegar de manera tan efectiva como eso. Y creo que este año publiqué un artículo en Hungría, en húngaro, sobre el efecto negativo del uso de las redes sociales para el bienestar animal. Que este tema lo considero muy interesante y seguramente escribiré más al respecto porque es algo importante. Escribir algo terminando el Congreso. Las personas que comenzaron que decidieron tener un perro durante la pandemia, después de la pandemia, sin haber tenido experiencia previa y obteniendo información sobre cómo tener un animal, buscándolo en videos de Instagram, etcétera, etcétera, sin tener una imagen clara y profesional de cómo tener un perro de manera responsable. Probablemente no. Hay conocimiento equivocado, información equivocada y también pongo aquí las noticias falsas porque eso es un problema. Todos sabemos que hay expertos en Facebook y profesores en Twitter. Hay personas que piensan que tienen el conocimiento sobre algún tema, sea cual sea el tema, tienen una opinión. Tenemos la frase en inglés que dice que las latas vacías son las que hacen más ruido. Y esto se aplica perfectamente porque podemos ver que es una situación muy compleja donde este efecto es el que especifica que si alguien no tiene suficiente conocimiento sobre un tema, ellos no conocen sus propias limitaciones y por lo tanto están muy convencidos de que tienen la razón. Y por otra parte, si alguien realmente tiene la experiencia sobre ese tema, esa persona tendrá incertidumbre sobre muchas cosas porque saben que no lo saben todo, saben sus limitantes. Eso es una cosa importante y las personas no piensan, simplemente reaccionan y en el bienestar animal definitivamente hay emociones, como ya mencioné en mi presentación el lunes, y pasamos por alto los hechos, no nos importan los hechos, queremos soluciones inmediatas y nos gustan las soluciones rápidas. Y estos videos cortos, estos videos bonitos en las redes sociales, y por eso tengo esta fotografía aquí.
que he querido probar. Por ejemplo, si pongo esta foto en mi página de Facebook, ¿cuál sería la reacción de la gente? Probablemente recibiría muchos corazoncitos y super likes, porque para mí esto es una imagen rarísima, es completamente rara. Y la imagen inadecuada y humanizada de tener un perro nos lleva al tema del antropomorfismo. Es terrible, es dañino, nos lleva a problemas conductuales, a problemas de salud y nos lleva a todo. Y probablemente han visto esos videos de perros que interactúan con bebés. Una vez vi un video de un niño como de 2, 3 años que estaba ahí agarrado de la cara de un perro, de un Rottweiler, y se veía que el perro estaba estresado. Y no puedo decir sí o no si el perro reaccionaría o no, pero se podía ver en el lenguaje corporal. Y la mamá del bebé que estaba grabando el video estaba riéndose y muy contenta, así de ¡ay, qué bonito! El video recibió muchos comentarios positivos. Entonces, ¿por qué nos sorprende que hay tantos ataques en las casas, ataques de los perros en las casas? Esto es tan solo un ejemplo, porque nos desviamos con el teléfono y no vemos. Vemos que hay perros que se les trata completamente como seres humanos y pensamos, ok, esta es la mejor manera, la manera más responsable de tener un animal. Yo creo que esto genera un enorme problema. Y quisiera ilustrar aquí que este conocimiento, si tenemos animales como si fueran seres humanos, vamos a olvidar sus propias necesidades, y estas cosas no son tan complicadas. Aún así, la gente no las entiende. Mencioné las compras por impulso y pongo aquí el perro como algo para avergonzar y hacer bullying. No voy a profundizar en este tema, pero conjuntando todo esto, creo que es un problema en el caso de muchas organizaciones de bienestar animal que únicamente se concentran en ayudar a los perros que tienen la necesidad en el momento. Olvidan por completo la importancia de la prevención. Eso sería muy importante. La prevención no es algo fácil, ya lo mencioné. Requiere tiempo, requiere dinero. No es fácil conectar directamente las actividades de prevención con el resultado final. Es algo bastante difícil y complicado de medir. Por lo tanto, sería muy importante que la gente comenzara a comprender las verdaderas causas de ciertos problemas de bienestar animal. No solo de manera emocional, llegar a su casa, a un lugar exigiendo que acciones inmediatas. La colaboración es muy importante. Por ejemplo, olvidé mencionar esto. Mencioné que las organizaciones que promueven el bienestar animal, algunas de ellas, la verdad, me hacen enojar cuando oigo que estas organizaciones culpan a los criadores de todo. Y detesto cuando los criaderos, los kennel clubs, hacen lo mismo contra las organizaciones. No se pueden establecer estas categorías. Resulta más complicado. La gente es gente. Las organizaciones son diferentes, y la cooperación de todos, de los que tienen un abordaje razonable, es algo muy importante. Sin cooperación no podremos resolver estos problemas. Por eso quería decir esto, y quiero agradecer al doctor Pairo por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Quiero agradecer a la FCI, especialmente al Comité General de la FCI, por haberme pedido de esta plática. No he tenido la oportunidad de decir gracias al Comité de Bienestar. Quiero agradecer a los miembros del comité por todo el trabajo que han hecho en estos 2 años y su apoyo en estos últimos días, que ha sido muy importante. Creo que y agradezco a los organizadores por su hospitalidad.
Definitivamente agradezco a los traductores que están en la cabina allá arriba por todo el trabajo que han hecho estos 3 días, por traducir nuestro mensaje al español. Y definitivamente quiero agradecer a este público maravilloso en esta conferencia después de muchos esfuerzos por poder estar todos en persona. Es algo maravilloso y muy positivo. Muchas gracias por su atención. En caso de preguntas, estoy listo para responderlas. Hola Tila, felicitaciones por la presentación. Ha sido muy interesante ver los diferentes abordajes del problema. Tengo varias preguntas. Yo sigo considerando que las organizaciones Kennel Clubs como organizaciones de bienestar animal, porque cuidamos a los animales, y hablando con otras organizaciones de bienestar animal, en muchos casos y en muchos países tenemos buena comunicación. Así que, ¿podrías decirnos, en tu opinión, dónde reside el problema? La parte de la democracia. Nuestra organización no puede acercarse a stakeholders. ¿Y por qué hay tanta diferencia en países europeos en el manejo de este problema? ¿Y qué se ha aprendido de Estados Unidos? ¿Por qué en Estados Unidos no hay el mismo problema que tenemos en este momento? Porque compartimos las mismas redes sociales y muchos elementos de la civilización. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que está mal? Creo que la cultura en sí misma es diferente. Si vemos la Unión Europea, por ejemplo, los países europeos también son diferentes. Y en Estados Unidos no tengo información suficiente de cómo funciona. Es un ecosistema completamente diferente. Si hablamos de la Unión Europea, los derechos en los diferentes países es diferente. No sé si algún día habrá una regulación común y que sea vinculatoria para todos los países europeos. Ojalá que en algún momento lo tengamos, porque, por ejemplo, la estructura legal de la Unión Europea, yo diría, lo digo directo, es complicada y algún día podría ocurrir, y espero que llegue el día en que se escuchen otras opiniones y razones, no solo las que están causando problema al momento, porque esa también es una opinión, pero es una opinión sobresimplificada que pasa por alto mucha información y estudios científicos. Y el lunes lo mencionaba, que utilizar los estudios científicos también es un problema muy importante, porque en muchos casos veo que quienes atacan al sistema de cría registrado no toman en cuenta la parte científica como evidencia, y eso no es bueno. Y los políticos simplemente dicen, ahí está esta persona que hizo este documento muy interesante, tiene que tener razón, porque si verificamos el proceso de toma de decisiones, hay recomendaciones para los políticos. No creo que ningún político comprenda claramente todo lo que sucede. Tienen asesores, así que para resolver la situación necesitaríamos en Europa, necesitaríamos una comunicación más efectiva entre los kennel clubs, los criadores, los clubes de criadores. Sería importante saber que no esperen que alguien más venga a resolver el problema, sino que todos participen. Y esa es parte de la comunicación que mencionaba. Y necesitamos más trabajo de relaciones públicas, hacer cabildeo para poder llevarlo a cabo. Necesitamos personas que apoyen, porque como alguien que está relacionado con estos problemas, me dio mucho gusto escuchar a la doctora Ludlow ayer, que nos decía que es alguien que no está conectada con la sociedad de criadores, y si tienen con las personas que quieren hacer cría responsable. Conocemos a profesionales que nos apoyan y que dicen, ok, así están haciendo el trabajo ustedes, lo están haciendo muy bien, estamos muy contentos con ustedes, porque hay muchos malentendidos de manera intencional o no intencional que echan a perder, arruinan la reputación de los criadores y de toda la actividad. Thank you for your presentation. You said
there was some kind of similarities between humans and brachycephalic breeds. Can you tell me where I can find further information about this assumption or affirmation? Sí, sí, porque puse la lámina no incluir referencias, pero hay estudios que se han hecho al respecto. Voy a buscarlos y voy a publicar, voy a enviar la lista de referencias a la organización, pero por supuesto que hay investigaciones científicas al respecto. That was question one. The second question, you speak about prevention. I see three types of prevention: primary, secondary, and tertiary. Here, let's think. Preventing before is in order to prevent things from happening, but it is happening now. So it would be tertiary or third level prevention. Still, is there estimation? Do you have an estimation of time? That is to say, how long would it take to finish or to solve the problems we have right now? Si pudiera responderte esa pregunta de cuánto se necesita para resolver este tipo de problemas, probablemente sería el hombre más rico del mundo, porque tendría un cerebro y una mente para resolver cuestiones tan complejas. No, estoy buscando el nombre de alguien de la mitología griega, el poder de ver el futuro. No haría profecías. Definitivamente es algo muy complejo. Y de hecho, el día 1, cuando hablé de la resolución de problemas, decía yo que es muy importante que planeas todo, entiendes el problema y comienzas a actuar al respecto, y después tomas la retroalimentación en todo momento solo para ver si tus ideas han funcionado o no. Es imposible predecir, especialmente en temas complejos que implican muchos grupos de interés donde puede ocurrir cualquier cosa. Yo pienso que nadie esperaba, por ejemplo, la pandemia, tampoco esperaban la guerra en Ucrania y muchas otras cosas. Es decir, que si hay un problema es necesario emprender acciones, tener nuestras propias metas y hacer lo mejor que podamos para cumplir esas metas. Para mí eso es lo más importante. Y como decías tú, hay diferentes tipos y niveles de prevención. Claro, este tema es amplísimo. Simplemente en términos sencillos hay actividades en las que se puede manejar el problema, las causas y el resultado final. Por ejemplo, rescatar a los animales abandonados o a los que son víctimas de abuso. Están las actividades preventivas. Hay muchas actividades preventivas en las que no se trabaja en la parte del problema y el daño, sino que se va a un nivel más profundo, a la causa raíz, para buscar hacer un efecto que tendrá efecto en todo lo demás. Hola, para hacer mi pregunta, me gustaría hacer un comentario muy rápido. En 1972, las Naciones Unidas hicieron la conferencia de la actividad humana en el medio ambiente, y a partir de esa conferencia surgió el concepto, perdón, no tiene que ver con los perros, pero es para ilustrar mi comentario, surgió el concepto de educación ambiental, y después, años después de esa enorme conferencia, surgieron los especialistas en el mundo, surgieron grandes leyes ambientales a partir de ahí, a partir de esa declaración de las Naciones Unidas sobre la importancia de la educación ambiental, ¿ok? Tristemente, 30 años después, la mayor parte de las escuelas de educación ambiental, las conferencias y talleres se dejaron a un lado, y ahora podemos ver los resultados de dónde nos encontramos al respecto. Y ahora mi pregunta es, si tienes alguna idea o cuál es tu opinión sobre cuál sería el mejor abordaje para mejorar la educación sobre los perros, el bienestar de los perros y los animales en general, para que haya especialistas en el tema.
¿Te gustaría la respuesta breve o la que es muy seria y educada? Bien, creo que en este momento lo más difícil no es solo educar a la gente, sino convencer a la gente de que necesita educación, porque vivimos en un mundo donde todos tienen el derecho a pensar lo que quieren. Uno puede ser todo lo tonto que quiera, puede uno estar orgulloso de serlo y nadie te puede decir, ¿sabes qué? Estás mal. Afortunadamente no ocurre con la mayoría de la gente, no sé si la mayoría o no bien, pero es necesario ser muy objetivos sobre educar a la gente para que tenga un cambio de actitud, porque lo que vemos en las redes sociales, la manera en que la gente actúa, reacciona, etcétera, etcétera, es algo bastante triste. Es necesario aprender realmente cómo manejar estas situaciones, es decir, de qué manera interactúa la gente, se comunica y no necesita información. Y en estos videos lo que ve la gente, cosas divertidas, peleas, bullying, si queremos que las cosas se resuelvan rápido, de manera inmediata, tendríamos que ir y si queremos que otros resuelvan el problema, no es así. Esto es muy, muy complicado y hay un tema muy importante: educar a la gente. No debería ser tan complicado, pero lo bueno es que no es una cuestión que se mueva de manera lineal. La sociedad es una plataforma muy compleja, por lo tanto tenemos que comenzar a verlo y ver hacia dónde llega todo esto. No es fácil. Attila dio en el clavo cuando mencionó la reacción emocional inmediata que nos guía. Si alguien publica noticias falsas o noticias de fuentes inciertas, ni siquiera podemos saber si son ciertas o no. Comenzamos a hacer comentarios y los comentarios son emocionales sin usar el cerebro. Simplemente utilizamos las emociones y un comentario que viene de la emoción genera otros 100 y al final de cuentas nadie ni siquiera recuerda cuál fue la verdadera noticia y a nadie le interesa si la noticia era cierta o no. Así que estamos en un momento en el que simplemente utilizando la posibilidad de ser autocríticos en nuestra comunidad. Por lo tanto, me gustaría pedir que seamos, que trabajemos como una abeja y no como hormigas. La abeja sale al campo y muchas veces no puede regresar porque su objetivo es salvar la comunidad. Y las hormigas, si ponemos veneno, la hormiga lo traerá al nido y matará a los demás, mientras que la abeja no lo hará y estará dispuesta a dar la vida. I want to thank the FCI board members for giving Mexico the opportunity of having this important World Congress for Welfare and Health for the dogs worldwide. We are really pleased and thank you so much for giving us this great opportunity. And also I want to thank all the speakers from all over the world who participate in this great event. Thank you.